Nosotros nos metemos a ver un poquito, ¿no?, lo que pasa en el ámbito nacional, qué es lo que sucede con la política argentina, con la economía. Bueno, con la economía hay situaciones que son francamente preocupantes, ¿no? Más allá de lo que ha ocurrido hace poco tiempo, que son las elecciones en donde aparece ese respaldo entre las fuerzas políticas al presidente Javier Milei. Lo que hay que decir es que sin perjuicio, por supuesto, de reconocer ese primer lugar en la compulsa electoral, las cosas no han mejorado. Ayer hablaba con un dirigente del peronismo que ensayó una explicación que me parece bastante aproximada para entender qué pasó en esas elecciones en las que todos presumíamos que el gobierno no iba a tener una gran performance, mucho menos que iba a ganar en la provincia de Buenos Aires, y que además iba a ser tan desastrosa la performance de los gobernadores que en su provincia siguen manteniendo un nivel de imagen positiva, como lo tiene Yarlora en Córdoba, guste o no, como lo tiene Puyaro en la provincia de Santa Fe, o Ignacio Torres. Lo cierto es que ese triunfo electoral de Milei, en buena medida, ofrecía, o en todo caso aparecía, como respuesta a una oferta electoral por parte del peronismo, de la primer fuerza opositora, que no había articulado ninguna alternativa positiva, en positivo, para ofrecerle al electorado. Ni siquiera Axel Kicillof, que había usado la bala de plata 40 y pico de días antes en la elección de la provincia de Buenos Aires, cuando obtiene un resonante triunfo por 14 puntos y despierta al fantasma del antiperonismo. Despierta esa sensación casi inexplicable e irracional de temer lo que no está ocurriendo y proteger lo que nos está perjudicando. Y me decía en una simplificación que creo que vale la pena, aunque tardíamente, ya han transcurrido un par de semanas largas del proceso electoral. Me decía este dirigente del peronismo que, claro, dice, nosotros, dice, por los peronistas, estuvimos diciendo todo el tiempo que el domingo era la debacle de Milei, el lunes explotaba todo, el dólar se iba a 3 lucas, feriado cambiario y bancario y a otra cosa. Bueno, ese temor, esa agitación, ese presagio, esa conducta agorera, para decirlo de algún modo, que razonablemente estaba en los cálculos porque el dólar estaba retrasado, porque la situación económica seguía siendo mala, porque había, por cierto, una recesión que hoy se sostiene, una caída del empleo que también es evidente, porque el contexto y los indicadores de la economía estaban dando esa pauta. La mayoría de los argentinos que estaban o indecisos o vergonzantes en su expresión electoral decidieron sostener el gobierno de Javier Milei ante el cataclismo anunciado. Si todo el tiempo el peronismo decía el lunes explota todo, vuela todo por los aires y el dólar se va a 2.000, 2.500 o 3.000, mucha gente prefirió proteger su malestar circunstancial, momentario y conocido, que aventurarse a otra cosa que podía salir bien o podía salir mal, pero que desde donde creían que podía ofrecerse alguna alternativa, lo que se estaba anunciando era un desastre aún mayor que el que se estaba viviendo. Puede ser una explicación, yo no la descarto, puede ser una manera de conocer lo que ha sucedido, pero a la vez es también el reconocimiento de las limitaciones que una alternativa política no presentó como posible salida o como visión positiva ante un proceso electoral. El peronismo está sumergido ahora en una discusión soterrada, diría yo, sumergido y soterrado, quiero decir, bien lejos de la superficie y de la capacidad de comprensión de la mayoría de los argentinos. No hay prácticamente nadie en pie, digo incluido Axel Kicillof, que había ganado muy bien
en septiembre, pero que ahora ha tenido que pagar el costo político de una derrota en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo desunido, con un intendente como Grey que sale con 100.000 votos, con una fuerza que encabezaba a Santiago Cuño, que tenía casi otros 100.000 votos, con otras vertientes del peronismo que se ha profugado de sus estructuras, que le han hecho perder esa elección, como pasa también en otras provincias, incluso aquí, donde algunos sectores progresistas con pretensiones de presencia nacional navegan en 70, 60, 80.000 votos y nunca acceden a una banca en la Cámara de Diputados, pero debilitan la opción verdadera que puede ser la oposición a este modelo. Me da la sensación que hay mucho para discutir, que no están a la vista las figuras que necesariamente deberán emerger para transformarse en alternativa frente a un grupo político que sigue avanzando ante la deserción, como decíamos antes, de alternativas o de ofertas tentadoras por parte de la política. Sin ir más lejos, mañana estamos enfrentando una primera de las 3 jornadas de paro nacional de las universidades públicas, porque el gobierno no cumple con la ley de financiamiento educativo. Así como no lo hizo con el Garrahan, así después vino en un aumento del 61% después de la lucha de los trabajadores y el apoyo de la sociedad. En la universidad todavía no se cumple con la ley, que tendría que estar ya ejecutándose en términos presupuestarios lo que se ha aprobado. Sin embargo, más allá de la medida de fuerza del paro, que a mucha gente le molesta, que algunos colegas y sectores de la prensa objetan severamente y hablan de las dificultades y todo lo que ya sabemos, no hay una reacción, no hay una actitud, no sé si la palabra es combativa o de firmeza, para sostener lo que legalmente corresponde. No está pasando y no sé si va a pasar, porque no sé si está en los planes de gobierno cumplir con esa ley. Insisto, no lo cumplía cuando estaba atravesado por un pésimo momento parlamentario y en la sociedad, cuando parecía que a Milei le entraban todas y perdía una tras otra. 7 derrotas consecutivas tuvo en el Parlamento. Imagínense ahora que se ha revitalizado con el resultado electoral y que sigue yendo y viniendo a los Estados Unidos como si se tratara de una provincia más, y en realidad la Argentina pasa a ser un estado más de la Unión, con todas las dificultades que está mostrando el gobierno de Donald Trump, que recién ha podido salir de esa encerrona que era el cierre de gobierno, ¿no? Porque 8 senadores demócratas brindaron su apoyo y destrabaron esa situación que ya llevaba más de 30 días en un récord, ¿sí?, de fracaso de gestión de cualquier gobierno, en este caso el de Donald Trump. Tenemos, como decíamos, por delante la discusión del presupuesto, tenemos por delante también lo que será la reforma laboral, tenemos ya unos aprontes de cuál va a ser la posición de los gobernadores, que no es precisamente la misma que sostenían en el proceso electoral, cuando cuestionaban, criticaban, objetaban y pretendían ofrecerse como alternativa, cosa que fue rechazada por la mayoría de los argentinos, y estamos ahora en una situación casi, diría yo, de encerrona, donde muchos de esos gobernadores que se opusieron electoralmente van a acompañar ahora con sus diputados desde el punto de vista del apoyo parlamentario. En el caso de Santa Fe, no sé qué va a pasar. Gisela Scalia va a asumir como diputada nacional después de que intentara quedarse en la gobernación. Ahí hubo un primer cortocircuito entre el gobernador y la vicegobernadora, aunque se quiera disimular. No pensaban lo mismo, no quería hacer lo que terminará haciendo Scalia, que creo yo corresponde porque para eso se ofreció como candidata a diputada nacional. Se incorporará al bloque del PRO a nivel nacional. El radicalismo no tiene más diputados representando a la provincia de Santa Fe, y Pablo Farías, de origen socialista, presumimos nosotros que algo de eso recordará, tendrá presente o sostendrá a la hora de tratarse el presupuesto y la reforma laboral. Con lo cual los diputados a los que Puyaro puede, entre comillas, mandar son muy pocos.
con lo cual también supongo yo él evaluará el costo-beneficio de una reunión con Milei en la que le diga que sí a todo o a casi todo y después no se pueda plasmar en un apoyo parlamentario, con lo que es probable que a Puyaro le convenga ya empezar a ejercer ese rol opositor que necesariamente tendrá que exponer si quiere ser reelecto gobernador dentro de 2 años. Porque en 2 años más habrá candidaturas de La Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe, el voto antiperonista se va a dividir, como se dividió esta vez, y el peronismo no alcanzó a ganar, pero llegó segundo. Veremos qué pasa de aquí en adelante. Esto es un panorama que estamos trazando, dibujando, delineando en momentos en donde efectivamente las discusiones pasarán por otro lado en el Congreso de la Nación, pero tendrán, por supuesto, su rebote, sus secuelas, sus impactos en la provincia de Santa Fe.